Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia San Pablo. Nuevamente estamos aquí transmitiendo en vivo para continuar con los estudios bíblicos basados en el libro del pastor R.C. Sproul. Ayer estuvimos viendo el tema de la predestinación. Lamentablemente tuvimos ahí algunos fallos técnicos que nos impidieron transmitir en vivo y tuvimos que subir el video a YouTube, hermanos, pero pues gracias a Dios que nuevamente estamos aquí. En él esperamos que no tengamos ningún problema para poder continuar con el estudio del día de hoy, que también es sumamente importante. Tiene como título, es una continuación, podría yo decirlo así, del tema anterior. El día de hoy el tema es la predestinación y la condenación. El día de ayer veíamos la predestinación únicamente como tal, y veíamos cómo es que la Biblia enseña la doctrina. Es una doctrina bíblica, esto de la predestinación, y es enseñada bíblicamente, y también algunos puntos de vista de la Iglesia Reformada, así como el que Dios no escoge a todos para salvación y se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él tenga misericordia, y Dios no trata a nadie de forma injusta. Él es sumamente justo. Haciendo algunos resúmenes muy breves, pero hermanos, el día de hoy hay algo sumamente importante también. El día de ayer quizás algunos nos quedamos con algunas dudas. Esperemos que el día de hoy podamos quizás aclararlas y ver algunos otros puntos de vista que también se tienen con respecto a la predestinación en la palabra de nuestro Dios. La predestinación y la condenación. Vamos a tener una oración, hermanos, para que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría, y podamos comprender el estudio de su palabra el día de hoy. Gracias, Padre, te damos en este día por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu soberanía, porque tú, Señor, has sido misericordioso con tus hijos. Gracias, Padre, pedimos que nos des entendimiento, conocimiento, sabiduría de tu palabra, Señor, y que podamos comprender en ella aquello para lo cual tú la has destinado, mi Señor. Te agradezco, Señor. Te pido que las palabras que salgan de mi boca sean agradables a ti, Señor, y que, Señor, todo lo que diga sea acorde a tu voluntad, mi Dios. Lo suplico y lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estudio número 58, la predestinación y la condenación. Ayer, como les comentaba, veíamos el tema de únicamente predestinación, y no sería bueno que solamente tratáramos la predestinación únicamente como tal, sin relacionarla con la condenación. Como toda moneda tiene dos caras, hermanos. También hay otra doctrina en paralelo que viene siendo la doctrina de la elección. La doctrina de la elección se refiere tan solo a uno de los aspectos de la doctrina más amplia de la predestinación. El otro lado de la moneda es la cuestión de la condenación. Es decir, un lado es la elección y el otro lado es la condenación. Entonces, estas dos caras se presentan en la moneda de la predestinación. Es decir, Dios declaró que amó a Jacob, pero que odió a Esaú. ¿Cómo debemos de entender, hermanos, esta referencia al odio divino? Y aquí se empieza a complicar un poquito más todavía. ¿Cómo es que en este pasaje habla que Dios odió a Esaú? Amó a Jacob, pero odió a Esaú. ¿Cómo debemos de tener esta referencia del odio divino? Eso aquí ya se nos empieza un poquito a complicar. Entonces, hermanos, la predestinación es doble. La única manera que podemos evitar decir que la predestinación es doble es afirmar que Dios predestina a todos a ser escogidos. Es decir, que todo el mundo es escogido y todo el mundo será salvo y será destinado para una salvación eterna. Todos, que todos seamos así. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad para evitar decir que la doctrina de la predestinación es doble. O que bien
que no predestina a nadie, ni a nadie escoge, ni a nadie será condenado. Es decir, o todos o nadie. Las dos posibilidades para decir que, pues que la predestinación no es doble, sino que solamente tiene una cara. O todos son salvos, o todos son condenados, o ninguno es escogido. Ese sería el otro lado, la otra cara. Como la Biblia enseña la predestinación con claridad en cuanto a la elección y niega la salvación universal, es decir, la Biblia habla muy claramente de que hay una elección, como lo veíamos en el capítulo anterior, y niega la salvación universal, es decir, no nos habla en la Biblia algún versículo que diga que toda la creación, que todos los hijos de Dios, los creyentes, que todos los seres humanos vamos a ser salvos. Es la universalidad de la humanidad, no lo menciona como tal en la palabra. Debemos concluir que la predestinación es doble, por lo tanto, hermanos, ese es uno de los primeros puntos importantes. Debemos de definir, debemos de concluir que la predestinación es doble. Incluye tanto la elección como la condenación. La elección y la condenación. De un lado, la elección, y del otro lado, la condenación. La doble predestinación es inevitable si tomamos la Escritura realmente en serio. Eso es inevitable. El punto crucial, sin embargo, es cómo debe ser entendida la doble predestinación. Ahí es donde se nos empieza a complicar. ¿Cómo es que debe ser entendida la doble predestinación? Bueno, algunos han entendido a la doble predestinación como una relación de causa y efecto. Hay una causa y hay un efecto. Como acuérdense ahí los físicos, ¿verdad? Hay causa y hay un efecto, en la cual Dios es igualmente responsable, es decir, todo lo que sucede es responsabilidad de nuestro Dios, en la cual Dios es responsable de que el malvado no crea y de que los escogidos crean, ¿sí? Esta posición sobre la predestinación se conoce como una posición positiva. Es muy importante esto, hermanos. Dios es igualmente responsable de que el malvado no crea y que los escogidos crean, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta posición sobre la predestinación se conoce como la positiva. La posición positiva sobre la predestinación nos enseña que Dios positiva y activamente interviene en las vidas de los escogidos para obrar su gracia en sus corazones y traerlos a la fe. Es decir, Dios llega a los corazones, a las vidas de los escogidos para obrar con esa gracia salvadora y traerlos a la fe. Pero así como lo hace con los escogidos, del mismo modo, en el caso de los malvados, obra el mal en los corazones de los malvados y activamente les impide que se lleguen a la fe. Esta posición ha sido llamada con frecuencia el hipercalvinismo y es por ahí muy famosa en las prédicas, en algunas prédicas en YouTube. Son posiciones, hermanos. Ahorita estamos hablando de la posición positiva, ¿sí? Es decir, Dios obra activamente en sus escogidos para dar su gracia y su fe salvadora, y en los malvados obra el mal en los corazones de los malvados y activamente les impide que se lleguen a la fe. Es decir, hay un impedimento para que ellos no puedan llegar a la fe. Esta es una posición, hermanos, positiva, y la estamos solamente mencionando. Vamos a ver otras posiciones, ¿sí? Otra posición que también es sumamente importante. Esta final, como les decía, el hecho de que Dios obre en los corazones de los malvados activamente y les impida que se llegue a la fe, es decir, esto es llamado el hipercalvinismo, tanto en la parte de que Dios obre positivamente como Dios obre de alguna manera o interfiera para evitar que el malvado se llegue a la fe.
Entonces el hipercalvinismo, ¿por qué? Porque va más allá de las posiciones que al respecto había en aquel tiempo de Lutero, de Calvino y de otros pensadores del tiempo de la Reforma. Por eso es llamado el hipercalvinismo, es decir, hiper más allá, ¿sí? Una posición más allá de lo que ellos habían planteado en aquellos tiempos. La posición de la Iglesia Reformada, que es en el caso nuestra, la Iglesia Reformada, es sobre la doble predestinación, sigue un patrón positivo-negativo. ¿Sí? Hace rato hablábamos de la posición positiva-positiva, ahora estamos hablando de la posición positivo-negativo. Y en este caso, hermanos, en el caso de los escogidos, Dios interviene positiva y activamente para obrar la gracia en sus almas y traerlos a la salvación. En la parte de los escogidos, Dios obra, Dios interviene positiva y activamente para traernos, ¿sí? Él obra en nuestras almas, en nuestros corazones y nos trae a su presencia a través de una fe salvadora. Unilateralmente, hermanos, regenera a los escogidos y les asegura su salvación. Es decir, los escogidos, Dios ya les ha asegurado su salvación. O sea, no hay manera de que esa salvación sea quitada. En el caso de los malvados, no obra el mal en ellos o impide que se acerquen a la presencia de nuestro Dios, y no es cuestión de nosotros, hermanos. En lugar de hacer esto, los pasa por alto, es decir, Dios los deja librados en sus propios pecados, es decir, el malvado, de acuerdo a su concupiscencia, lo que él tiene en su corazón, en su mente, Dios los deja librados a sus propios pecados, ¿sí? Es difícil, hermano, entender esto, pero sí hay que irlo poco a poco llevándolo a nivel de las Escrituras. Según esta posición, la acción divina no es simétrica, es decir, Dios no actúa de la misma forma, de la misma manera a ambos lados. La actividad de Dios es asimétrica con respecto a los escogidos y a los malvados, ¿sí? Existe, sin embargo, un plano de igualdad. El malvado, que ha sido pasado por alto por Dios, como lo mencionábamos, está finalmente condenado. O sea, es decir, ya hay una condenación para esa persona, ¿sí? Para ese ser humano. Ya hay una condenación. El malvado ha sido pasado por alto por Dios y finalmente es condenado. Y su maldición es tan real, o sea, el hecho de que ya haya sido destinado a condenación es tan real y tan cierto como la salvación para los escogidos que mencionamos. Así como ya es tan real de que el malvado ya no podrá ser salvo, sino que ya ha sido condenado, también es tan real como decir que los creyentes, aquellos que Dios ha implantado en el corazón esa fe salvadora, serán salvos y serán llevados finalmente a la salvación eterna. Aquí nuevamente se nos vuelve un tanto difícil de comprender, hermano, porque el problema se vincula a algunas afirmaciones bíblicas como las que mencionábamos. Alguna de ellas la mencionábamos el día de ayer, pero también hay otras, como en el caso de que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿sí? Nadie discute que la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero la pregunta, hermanos, sigue en pie. ¿Cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? O sea, si nos vamos con respecto a las posiciones anteriores, que Dios deja a los malvados en su libertad de pecar y de hacer lo que Él quiera, ¿cómo es que en la Biblia menciona que Dios dice que endureció el corazón de Faraón? Y hay algunos puntos de vista al respecto. Lutero, por ejemplo, argumentaba
que se trataba de un endurecimiento pasivo y no activo. En otras palabras, hermanos, Dios no creó ninguna nueva maldad en el corazón del faraón. Ya existía la maldad en el corazón del faraón para que éste se inclinara a resistir la voluntad de Dios siempre que pudiera. Es decir, ya eso era parte de el endurecimiento del corazón, ya era parte de la maldad. Y Dios actuó, el endurecimiento fue de manera pasiva solamente, como lo menciona, es uno de los comentarios que argumentaba Martín Lutero en sus tiempos. Todo lo que Dios tiene que hacer para que alguien se endurezca su corazón, es decir, lo único que Dios tiene o puede hacer para que el corazón de alguien de nosotros se endurezca, es retirar la gracia de dicha persona. Cuando Dios retira su gracia de nosotros, nuestro corazón se empieza a endurecer, nuestra maldad empieza a ser mayor. Y ese es todo lo que Dios tiene que hacer para que alguien endurezca su corazón y la deja libre a sus propios impulsos hacia el mal. Esto es precisamente lo que Dios hace a quienes están condenados al infierno. Los abandona a su propia maldad según esta posición, la oposición positiva negativa. Ahora, lo que leíamos ayer, el pasaje que leíamos ayer de Esaú y Jacob. Acuérdense que decíamos que Dios amó a Esaú y odió a Jacob. Perdón, amó a Jacob y odió a Esaú. ¿En qué sentido odió Dios a Esaú? Hay dos explicaciones propuestas para resolver este problema. La verdad es un problema también, o sea, como el que veíamos anteriormente. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón si dicen que, de acuerdo a esta posición, ya el que está en la parte de aquellos que han sido dejados o pasados por alto, están librados a sus propios pecados? ¿Cómo es que aún así Dios dice que endureció su corazón? ¿Cómo es que lo puede endurecer más? Bueno, ahora aquí es cómo es que Dios odió a Esaú. Hay dos posibles explicaciones. La primera de ellas lo explica definiendo al odio no como una pasión negativa y dirigida hacia Esaú, sino simplemente como la ausencia del amor redentor. Es decir, no que lo haya odiado en el sentido estricto de la palabra, sino que le retiró su amor redentor. Sí, la ausencia de ese amor redentor. Es decir, que Dios amó a Jacob significa sencillamente que hizo de Jacob el objeto de su gracia inmerecida. Ambos no merecían la gracia, ambos merecían que se retirara su gracia de ellos, mas Dios tuvo gracia de Jacob. Su gracia se allegó a Jacob. Le dio a Jacob un beneficio que Jacob no merecía. Esaú no recibió el mismo beneficio y en dicho sentido fue odiado por Dios. Así es como interpretaríamos el decir que Esaú fue odiado por Dios. Es decir, Esaú no recibió el mismo beneficio de la gracia salvadora que recibió Jacob. En dicho sentido fue odiado por Dios. Su gracia fue, en cierta manera, retirada. ¿Sí? En esta primera explicación que estamos viendo suena un poco rebuscada y parece evitar que se pueda decir que Dios puede odiar a alguien. Es decir, la explicación que acabamos de dar, hermanos, está como en el sentido de tratar de evitar que Dios puede odiar a alguien. Mas, sin embargo, lo que se pretende decir es que es simplemente no que lo odie, sino que Dios retira su gracia de esa persona. Según esta segunda explicación, Dios efectivamente... Hay una segunda explicación, perdón, hermanos. Hay una segunda explicación que dice que Dios efectivamente odió a Esaú en el sentido estricto de la palabra del odio a Esaú.
Esaú era odioso a la vista de Dios. No había nada en Esaú que Dios pudiera amar. Y esa es la otra posición, que Dios efectivamente odió a Esaú como tal y que no había nada que Dios pudiera ver bueno que Dios pudiera amar en él. Esaú era un vaso solo digno de ser destruido y merecedor de la ira de Dios y el odio santo de Dios. Que el lector, ahora sí que aquí nos la pone fácil el autor de este libro, el pastor R.C. Sproul, nos dice, pues ahora sí que el lector decida cuál explicación sería la mejor, o cuál explicación pudiera darnos una mejor entendimiento de ello. Y creo que bueno, aquí es más que nada nuestro Dios quien nos tiene que dar el mejor entendimiento de ello. ¿Cuál de las dos? Si es que realmente el odio significa que Dios simplemente retiró su gracia de Saúl, esa gracia que no merecía se la retiró así como tal, o bien que efectivamente Dios odió a Esaú porque no tenía nada, absolutamente no había nada de él que mereciera esa gracia, algo que Dios pudiera amar de Esaú. Hermanos, estos temas son muy, muy delicados, muy complicados y realmente comprenderlos al 100% en este pequeño tiempo es difícil, es complicado. La recomendación, hermanos, es que sigamos leyendo la palabra, le demos una repasada a estos estudios que han sido hechos llegar a nosotros a través del WhatsApp, a través de diferentes medios. Démosle una repasada, hermanos. Es complicado entenderlo, pero esta es la posición bíblica reformada de nuestra iglesia, de la iglesia reformada, perdón. Y podemos entender a la luz de la Biblia. Leamos los pasajes que nos hablan al respecto, los pasajes que tenemos ahí indicados, pasajes bíblicos para reflexión. En Éxodo 7, del 1 al 15, donde habla precisamente del faraón. En Romanos 9, en Efesios 1, del 3 al 6, y en Judas 1, 4. Pongamos la palabra como parte de lo que debe de ser la regla máxima para entender la Biblia. La palabra se entiende con la misma palabra. Por lo tanto, amados hermanos, les invito a que sigamos estudiando esto. No nos quedemos con las explicaciones que hemos dado aquí, sino que demos una repasada y entendamos esto. A manera de resumen, hermanos, de lo que hemos visto el día de hoy, la predestinación es doble, tiene dos facetas, ¿sí? Acuérdense, la condenación y la salvación. Algunos enseñan que Dios es igualmente responsable de la elección y la condenación. Esto es característico del hipercalvinismo, se conoce como hipercalvinismo, que Dios es igualmente responsable de la elección y de la condenación. La posición sostenida por la reforma es que la doble predestinación refleja un esquema positivo-negativo. Sí, esa es la posición de la iglesia reformada. Dios endureció el corazón de Faraón en forma pasiva, no en forma activa. Es decir, Dios únicamente le retiró su gracia al Faraón, de tal manera que eso se vio como el endurecimiento del corazón del Faraón. Dios odió a Esaú en el sentido de que no le dio la bendición de la gracia, no era merecedor de esa gracia, o en el sentido de aborrecerlo, de considerarlo un objeto digno de ser destruido. Entonces, amados hermanos, esto ha sido el estudio del día de hoy. Es un tema complicado, repasémoslo. Y hermanos, vamos a pasar a las oraciones. El día de ayer, por los temas ya mencionados, no pudimos ni tener el tema de la oración, hermanos. Así es que vamos a orar en esta noche por aquellos motivos que han sido expresados al pastor, ahí por el WhatsApp, por diferentes medios. Vamos a orar por Rocío, amiga de nuestra hermana Eloína,
que Dios le conceda sanidad. Por la señora Amalia, que fue intervenida. Por Yamuri, que se recupere pronto, tiene gastroenteritis. Por Yair, el joven Yair e Irina, que son dos jóvenes, una adolescente y un niño y un joven que están padeciendo la enfermedad del cáncer. La señora Tere, la mamá de nuestra hermana Carmen, que Dios la tiene en recuperación, gracias a Dios por ello y porque Dios le conceda recuperación en su cuerpo físico y en la parte espiritual también. Por la señora Marcela Martínez, mamá de nuestro pastor, que también está en estudios y en recuperación. Por Laura Coronado, que también está en recuperación después de haber estado hospitalizada. Por los hermanos de la tercera edad, así como los niños, adolescentes y jóvenes, los misioneros, y por los trabajos en la iglesia, y que Dios siga sustentando nuestros hogares, hermanos. Que el Señor derrame bendición. Entonces, vamos a orar, hermanos, brevemente, agradeciendo a nuestro Dios también por este estudio y porque Dios siga derramando bendiciones en su iglesia, donde quiera que se encuentre la iglesia en casa. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, gracias, Señor, por que, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Señor, agradezco la bendición de poder, Señor, estudiarla, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos das el entendimiento para comprenderlo, la sabiduría, Señor, para llevarla al entendimiento, Señor. Gracias, Dios, por ello. Y, Señor, en tus manos pongo cada uno de los motivos, Señor, que se han expresado en esta noche. Señor, sabemos que tú los conoces a las personas, Padre. Conoces a Rocío, conoces a la señora Amalia. Señor, nosotros no las conocemos personalmente, pero tú las conoces perfectamente, Señor. Son tus hijas y, Señor, requieren de ti, Señor. Requieren de sanidad en sus cuerpos, así como Yamuri, Señor, que también está en recuperación, Padre Santo. Rogamos, Padre, que seas con ella, que la bendigas, que la guardes y que seas con estas 3 mujeres, Señor, que son hijas tuyas también, Señor. Asimismo te pido por el joven Yair, por Irina, que, Señor, constantemente oramos ante ti y los ponemos en tus manos, Padre, para que tú les guardes, Señor, que sean, Señor, prosperados y bendecidos. Pedimos, Señor, que ahí en ese hospital o en el lecho del dolor, Padre, tú seas con ellos, Padre, que tu bendición les acompañe, Señor, y que seas con sus familiares, Padre Santo, y que, Señor, tú reconfortes, Señor, y que tú nos des esperanza también. Bendice también a la mamá de nuestro pastor, la señora Marcela Martínez, Señor, sé con ella, Señor, que en su recuperación y su espera del resultado, Señor, tú seas grandemente glorificado, Señor. Bendice, Señor, también a la señora Tere Monreal, Señor. Gracias porque tú le permite estar en recuperación, Señor. Y Padre, tú, Señor, eres fiel y verdadero, Señor. Sabemos que tú, Señor, serás en su vida, Señor, recuperarás su cuerpo y también, Señor, recuperarás su espíritu, Padre. Sé con ella, Señor, aliéntale, así como alienta a Carmen, a su hermana, a nuestro hermano Memo, Señor. Y Padre, que tú seas glorificado en esta vida, Señor. Bendice a Laura Coronado, Señor, que también ha estado en recuperación. Señor, sabemos que tú estuviste con ella en el hospital, Padre, y le restaurarás en su salud, Padre. Glorificamos tu nombre por ello. Y, Señor, sabemos y seguros estamos que tú le recuperarás, Señor, en su estado de salud, Padre. Pedimos también por nuestros hermanos de la tercera edad, Padre. Sé con ellos, Señor, glorifícate, Señor, en estas personas que han vivido una vida, Señor, agradable a ti, Señor, porque llegar a esta edad, Señor, es porque, Señor, han sido fieles, Señor, y Señor, tú en tus mandamientos nos mencionas que, Señor, si honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre, tú, Señor, nos alargarás la vida en la tierra que tú nos has dado, Padre. Bendecimos tu nombre por ellos. Bendice a Tabita, a nuestra hermana Epifania, a Ezequiela, Señor, mi madre. Señor, bendice también a nuestra hermana Nedina, a cada una de las hermanas ancianitas que ahorita escapan de mi mente, Señor. Pedimos que seas con ellas. Te pido por nuestra hermana Anita Malerva, también, Señor, sé con ella y guárdale, protégela, Señor. También pedimos por la vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, Señor, que tu Padre les guarde, les proteja, Señor, que
cuides por sobre todas las cosas sus corazones, Señor, y en estos momentos donde hay diversidad de filosofías, de enseñanzas, Señor, que ellos puedan ser guardados, Señor, principalmente en la firmeza de tu palabra, mi Dios. Pedimos que, Señor, tú seas con ellos, y pedimos también, Señor, en esta noche por los misioneros, para los cuales, Señor, nuestra congregación ha estado apoyando, Señor, en oración, Señor, y económicamente, Señor, pero, Señor, las misiones son tuyas, Padre, y sabemos que tú derramarás bendición en ellos, en sus vidas, y en la misión que tú has puesto en cada uno de ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, tú los conoces perfectamente, Señor, y Padre, gracias también te damos, Señor, por la vida de la familia pastoral, Señor, pedimos que seas con ellos, con el pastor Josué y su esposa, yo sí, Padre, que pedimos, Señor, rogamos y suplicamos, Señor, que tú les mantengas firmes, Señor, que les alientes en momentos de desaliento, Señor, y que, Padre, también permitas que como congregación los podamos seguir apoyando, Señor, y alentarlos para el seguimiento, Señor, en la obra pastoral, Señor. Bendíceles, guárdalas en el hueco de tu mano, así como también, Señor, pedimos por los trabajos en aquellas personas, hermanos, que el trabajo escaseado, Padre, o que simplemente no hay. Señor, que tu fidelidad es grande y misericordiosa, Señor. Guárdales, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, suple necesidades. Sabemos que tú has sido fiel y bondadoso también, Señor, y también has puesto en el corazón de mis hermanos en la iglesia el apoyarles con despensas, Padre. Pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en estos hermanos que están pasando por dificultades de falta de trabajo, Señor, y que, mi Dios, tú les guardes y les protejas, Señor. Tú sigues sustentando, sigues siendo nuestro proveedor, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos, gracias por estos momentos. En tu nombre oramos, Señor, en ti confiamos, y gracias, Padre, porque eres un Dios fiel, verdadero, Señor, y un Dios soberano. A ti damos la gloria y la honra solamente. Gracias, Padre, en tu nombre oramos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, por el tiempo y poder y por que estuvieron presentes en esta transmisión. El Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos prontamente.